Muy buenas y sean bienvenidos a Pelotazo en la cara. El lugar en el que repartimos sonrisas y fútbol. Nosotros somos Jorge y Fabio y somos Pelotazo en la cara. Te traemos la actualidad, lo que pasó, lo que viene, noticias, datos, curiosidades. Pero sobre todo, fútbol total. Diciembre, mes del frío, mes de fútbol. Mes complicado, vienen muchas cosas, vienen pues sobre todo un gran parón que nos va a complicar también mucho a nosotros la actividad, pero como veis no dejamos de trabajar. Os traemos hoy una cosilla un poquito más especial, episodio diferente a lo que no estáis acostumbrados, nuevo un poquito formato que vais a ir viendo, que va a ir cambiando en los episodios que tengamos de aquí un poco a la vuelta, así que Fabio, cuéntanos qué vamos a empezar a hacer hoy. Sí, hoy necesitamos sobre todo y durante estas navidades que la gente nos dé esa retroalimentación, que nos digáis qué os parece, nos comentéis en redes sociales, porque vemos que en redes la gente estáis bastante activos, Jorge, ¿no? Sabemos que vais a tener también mucho más tiempo porque vienen las vacaciones, viene tiempo de regalitos y cómo no va a haber mejor regalo que nuevos episodios de Pelotazo en la cara. Pero para que sepáis cuándo va a haber estos nuevos episodios podéis seguirnos en nuestras redes sociales y como siempre os las voy a recordar, pero también las tenéis por aquí debajo de nosotros. Os recordamos, para los que nos escucháis solo por Spotify, sería Instagram Pelotazo en la cara en minúsculas todo junto, YouTube Pelotazo en la cara en mayúsculas todo junto. Por los otros dos lados, para los que solo nos escucháis en nuestro podcast, Spotify Pelotazo en la cara en mayúsculas y separado, y iVoox igual, Pelotazo en la cara separado y todo en mayúsculas. Y para acabar, la joya de la corona, para los que nos veis fragmentados en episodios más cortitos y los que solo buscáis una cosa más concreta de nuestros episodios, en TikTok Pelotazo en la cara en cualquiera de las formas, el loguito naranja que nos encontraréis por ahí. Perfecto, no lo podría haber dicho mejor que tú. Y además tenemos que decir, Jorge, que en Instagram hemos llegado a ¿cuántos seguidores? Pues llegamos a la cifra de los 100 seguidores y como os prometimos, pues algo especial va a haber, ¿no? Estamos cocinando algo, habrá una sorpresita para vosotros, seguramente a la vuelta de Navidades, cuando empiece el año nuevo. Pero sí, muchas gracias, bueno, a todos por ese recibimiento tanto en Instagram como en TikTok en general. Llevamos 2 meses y pico, ¿no? Diría yo, hablando de fútbol y con pelotazo en la cara. Y la verdad que hemos tenido buena acogida. Sí, sobre todo agradeceros a vosotros porque sois los principales protagonistas de que todo esto siga funcionando y ya somos 100, sobre todo en Instagram, que es un poco la muestra representativa del público que nos seguís, sí. Y me parece una cifra importante y que os debemos nosotros también algo. Y como sois protagonistas, recordad que este fin de semana subiremos la porra del Villarreal-Barça de Liga y el que gane tendrá sorpresa de la mano de Chauen. Muy importante, sí. Poner vuestra porra porque así tendréis regalitos y acertáis el resultado. Efectivamente. Y ahora sí, nos vamos con lo que nos ha dejado la Copa del Rey. Vámonos con ello. Para los que nos veis en YouTube, ahora podréis ver los equipos clasificados. Así que nada, vamos a meternos directamente ya con lo que vamos a tratar hoy, que es la Copa del Rey. Que nos pongan otra copita de verdad porque la necesitamos. Vaya partidazos nos ha dejado estos 16avos, ya lo advertimos desde aquí, tanto tú como yo, Jorge, que iban a haber partidazos y sorpresas.
Y efectivamente, sorpresas es lo que nos ha dejado esta ronda. Empezamos con ese Eibar-Elche 0-1 para el equipo ilicitano. Luis López se la regala al Elche y Adán Boyar no dudó y batió al portero. Hubo ocasiones para ambos equipos. Es cierto que el Elche pudo meter unos cuantos más goles y sí que es verdad que Dituro también partidazo, el portero del Elche, que paró un penalti. Exactamente, viendo un poco lo que es la previa del partido, veíamos un Elche con prácticamente un once completamente nuevo. Marcó el centrocampista, marcó Adán Boyar, como tú decías, pero es que de lo que nos tiene acostumbrados está Álvaro Rodríguez y poco más, porque la defensa es prácticamente nueva, el centrocampo alguno que ha jugado un poquito, como por ejemplo Rodrigo Mendoza, pero es que arriba Josán, que llevaba muy poquitos, por ejemplo, minutos también, es que un once con completas rotaciones, y el Eibar tampoco era un rival tan débil, así que el Elche se la jugó y acaba clasificando. Sí, se la jugó. Es verdad que fue arriba bien y fue bastantes veces y tuvo varias ocasiones, pero lo cierto es que el gol es un error garrafal de Luis López, el portero del Eibar, que se la regala. Y claro, Adán Boyar de cara a puerta pues definió y la verdad que le batió perfectamente. Con ese gol ya el Elche lo tenía bastante asegurado. Es cierto que el Eibar también llegó, pero nada, el Elche lo solucionó bien con los suplentes y luego Dituro, que tuvo que parar el penalti, que poco se habla. Y eso nos dejó este partido, un Elche que se clasifica como Seindu y a equipo primera división. Resultado corto, pero le vale la clasificación. Le vale. Igual que le vale al Depor, porque aquí tenemos la primera sorpresa. Dije yo que posiblemente aquí estaba la primera de ellas, y es que el Depor gana 1-0 al Mallorca. Pero con la buena temporada que está haciendo, la verdad que parece lógico que el equipo gallego sea el que se clasifique. Noé Carrillo, que con solo 18 años debutaba en Riazor, el chavalito del filial, fue el que en tan solo 5 minutos sobre el césped marcó el gol que mandó a los de Yago Arrasate a casa. El Depor a octavos de final. Segundos en la clasificación de la Liga Hypermotion, el Deportivo, que está haciendo una auténtica temporadón y que yo creo que es uno de los claros candidatos a por lo menos permanecer en ese playoff para clasificar y ascender a Primera División. Y muy buen partido, yo creo, sorpresa por decirlo así, porque es un Segunda División cargándose a un Primera, pero tampoco es tan sorpresa con la buena temporada que estaba haciendo el Depor. He visto las declaraciones del propio goleador, de Noé Carrillo, que como tú decías es un chico jovencísimo, que al final se convierte en el protagonista de la eliminatoria. Y como decía, el entrenador me pidió un poco que saliese así, os cuento brevemente. Dijo, el entrenador me pidió que saliese, hice lo que pude y al final acabé marcando gol. Así que vemos un poco la inocencia que tienen incluso los chavales, como que de un chaval tan jovencito acabó dando la eliminatoria. 18 añitos, sí, efectivamente. Noé Carrillo debe estar súper contento, él y su familia. Y Riazor, que avanza, el estadio se lleva otra rondita de copa para casa. Y sí, el Depor, al final este partido dije yo que era un partido copero total y sobre todo un partido que parece de la misma división. O sea, bastante igualado en tiros y demás. También el Mallorca pues salió un poco con un poco de rotaciones. Sí. Tampoco vimos que fue un once completamente titular. Tiene algunos cambios, partiendo incluso desde la propia punta, que salió Abdos Prat en vez de que jugase Muriqui. No salió Jan Virgili, tampoco Darder. Sí que hubo ciertas rotaciones, pero bueno, Mallorca que yo creo que podía dar un poquito más de sí, aunque tampoco fue mal partido del Mallorca. Lo que pasa es que el Deportivo al final acabó donde llevó el gato al agua. Sí, incluso jugó Pablo Torre, que no está teniendo tampoco tantos minutos y sí que jugó y tampoco acabó de lucir del todo. En definitiva, una eliminatoria para el Depor bastante justa. Siguiente eliminatoria es una que la verdad que es el Eldense Real Sociedad, que quedó 1-2, resultado totalmente engañoso porque la Real Sociedad está sufriendo mucho, porque de nuevo otra ronda que casi se la atraganta la Real. Lo vimos en la anterior contra el Reus Redis, que casi se la atraganta, y ahora contra el Eldense. El Eldense de primera RFF, que plantó cara, incluso empatando en el minuto 81, con un golazo a la escuadra de Nacho Quintana, o sea, un verdadero golazo. En el 96, Pablo Marín recibía el hueco y, bueno, la verdad que un muy buen pase de Guedes fue el que recibió y pues Pablo Marín no perdonó. La Real a octavos, que vence, pero no convence, para nada. Lo salva yo creo que un poco en los últimos minutos del partido, acaba llevándose la eliminatoria. Como tú dices, yo lo recojo también un poco, no sé si es del todo definitoria el resultado con el partido que hubo, y una Real que un poco como la tendencia que hubo en la mayoría de primeras también rota un poco, no del todo, sí que es decir que es de los equipos de primeras que más titular ha mantenido el bloque, porque podría ser un once que perfectamente sacase en cualquiera de los partidos. Sí que es cierto, pues igual jugaría Oyarzábal, Remiro en
la portería, pero el resto sí que es un 11 más o menos titular, Sí. por lo que sí que esperábamos algo más, pero vamos, que es que partidos como estos se le pueden complicar a cualquiera. Sí, la semana pasada lo decíamos aquí en Pelotazo en la Cara, que la Real Sociedad, al solo tener esta competición y el torneo liguero, lógicamente saldrían con una alineación interesante, ¿no?, para ir a por el partido. Y es cierto que el Eldense, primera RFEF, puso el partido. Yo he estado viendo alguna parte de este partido y la verdad que el Eldense pareció un equipo de segunda. Y además que es que el Eldense, que sí que jugó alguna temporada en segunda división, actualmente en primera RFEF tampoco es de los equipos No está fuertes arriba, de la ¿no? competición. Van séptimos ahora mismo por debajo de otros equipos como el Real Murcia, o es que el Sabadell, que también participó, o incluso la cantera del Atlético de Madrid, Lo está que haciendo no muy están bien. participando en ninguno. El Eldense le puso en algún problema Sí. y en su liga tampoco está siendo de los más protagonistas. Sí, la verdad que es un partido bastante difícil para el equipo de Donostiarra, que además tenía cambio en el banquillo, como hablamos la semana pasada. Era un poco una prueba ahí en el nuevo Pepico Amat, que es un estadio que siempre cuesta. Se vio en segunda división que es un estadio que tampoco es tan fácil de asaltar. Pero bueno, se lleva la ronda a la Real Sociedad, que se clasifica a octavos de final. Equipo también bastante copero. Y veremos qué ocurre. Lo que sí pareció lo lógico fue lo que ocurrió en el Molinón con el Sporting Valencia. 0-2 para el equipo Che. Fue superior el Valencia, que se mete en octavos de final, con goles de Lucas Beltrán y Dani Raba. La verdad que un partido que solucionó el Valencia con creces y bastante bien, así en líneas generales. Sí, pues tú dices que es un poco lo que tenía que pasar. Yo aquí esperaba un poco más de sorpresa del Sporting, que no me está disgustando esta temporada. Están ahí un poquito a las puertas del playoff, 27 puntos, séptimos en la clasificación, un poco, como digo, rozando las puertas. El Valencia, que también salió un poco con rotaciones, sobre todo en la delantera. No tiró ni de Hugo Duro, que entró en el 72, ni de jugadores como, por ejemplo, habían salido más, como Luis Rioja, pero el Valencia sí que fue superior, tuvo más, al final acabó ganando 0-2, un poco más con tranquilidad, y yo creo que buen partido para salvar un poco en Copa lo que no Sí. estaban haciendo tan bien en Liga. Sí, también para salvar esa derrota del otro día contra el Atlético de Madrid, que vimos uno en Valencia que ya sí que nos gustaba un poquito más, un Hugo Duro que arriba está bastante participativo y siempre busca espacios, y ahora en Copa sí que es verdad que con rotaciones. También es verdad que se enfrentaban contra un buen Sporting, para lo que veíamos las temporadas anteriores. El Sporting viene de ganar además al Granada, a la Real B fuera, al Mirandés, en Copa es donde se cargó al Mirandés, y el Valencia quizás no venía tan bien, pero yo creo que en Copa quizás es lo que, como comentaba con la Real, son sus dos competiciones, tienen que ir a por ello, ¿no?, de una forma u otra. Exactamente, y al final yo creo que se vio demostrado, en 48 minutos acabaron resolviendo el partido y partido más o menos fácil. El que tardó un poquito más en resolver el partido fue uno que Sí. debería haberlo resuelto en los 10 primeros minutos. Efectivamente, nos tenemos que marchar hasta Castilla-La Mancha para ese Guadalajara 0, Barça 2. Era un partido soñado para el Guadalajara allí en el Pedro Escartín, salvo por el resultado final. Al Barcelona le costó llegar y sus ocasiones llegaban desde fuera del área. Todas prácticamente. Vimos tiros de Christensen, vimos tiros de varios jugadores desde fuera. Sus ocasiones no tenía tampoco mucha suerte, y lo cierto es que los guantes de Dani Vicente también en portería mantenían el partido empate, porque es un partidazo el que hace el meta de Guadalajara. Al final Christensen y Rashford fueron los que decidieron el partido en los últimos 15 minutos, aunque el Barça tuvo que tirar de caballería, la verdad, porque hasta que no llegó ese gol de Christensen por un centro desde fuera y no llegó el de Rashford a pase de Lamine, ojo el partido si no se iba a prórroga, ¿eh? Exactamente, yo creo que es un Barça que con la alineación que salió hay rotaciones tampoco exageradas. Podía haber salido un 11, excepto yo creo que por la portería, que sería John García el titular, que en cualquier partido un poco de dar descanso que hiciese Hansi Flick podría salir, y me parece que es un partido que se le complicó más de la cuenta también. Yo creo que hubo una relajación excesiva teniendo en cuenta al rival y salieron un poco con esa condición, pero vamos, yo creo que es un Barça que le faltó bastante y que yo creo que no convenció del todo. Al final tiene algunas, por ejemplo Rashford tiene una en la primera parte que saca el portero Buah, muy clara, brutal. pero yo creo que el Barça podría haber dado un poquito más y resolver un poco, sobre todo antes, y no estar tanto vamos,
un poco a tirar de al trote, banquillo. sí, exactamente. Sí. Al final tuvieron que tirar de banquillo y hacer cambios porque el partido parecía complicarse, sobre todo sin Pedri en el campo se nota mucho que el Barça pierde mucho en juego. Además, el Guadalajara muy cerradito atrás, muy organizado el equipo. Lo que digo, Dani Vicente en portería estuvo brutal. Y en cuanto al equipo culé, al equipo de Hansi Flick, teníamos sobre todo la novedad en portería. Ter Stegen volvía a una titularidad, volvía con el brazalete. Hizo buen partido Ter Stegen, que sacó hubo una parada que sacó Ter Stegen que fue clara para el Guadalajara, la verdad. Y lo demás un poco, pues sí, rotaciones, pero tampoco tiro de chavales de la cantera, salvo por Jofre Torrens. Yo creo que los demás eran todos jugadores del primer equipo, ¿no? Exactamente. Así que se lo lleva el Barça, que se mete en octavos de final, sufriendo, pero por calidad. El que sí que se metió en octavos y sufrió sí, pero tampoco tanto como se esperaba, fue la Cultu, porque Cultural Deportiva Leonesa 1, Levante 0. El Reino de León celebró un gol tempranero de Rafa Tresaco que ponía el 1-0 inamovible ya durante todo el partido. Es cierto que la Cultu fue superior cuando iba arriba, sobre todo porque metía más miedo, ya que el Levante no tanto. Eso sí, solo 3 tiros a puerta del equipo valenciano, pero vaya 3 tiros a puerta. O sea, hubo un par de ellas que no entraron porque Dios no quiso. El Levante las tuvo al final del partido. Yo aquí tengo una anécdota que os voy a contar aquí con Fabio. El propio miércoles que fue este partido me dijo, Cultural Levante, ¿qué va a pasar aquí? Y le dije, yo lo tengo muy claro, va a ganar la Cultural. Se lo dije además en clase y es que es exactamente lo que pasó. Me hubiese hecho millonario, yo creo, sí. que si lo hubiese dicho en algún lado. La Cultural bastante superior. Hay un dato que me gusta bastante, son estos 9 tiros a puerta, que tú has remarcado los 3 tiros a puerta del equipo valenciano, pero es que son 9 frente a 3, y aunque tires 3 veces, si por lo que sea no tendrán estas 3, pues poco puedes hacer. Al final 9 tiros a puerta de un equipo de segunda división que tampoco está siendo de los protagonistas en la segunda división, te gana. Un Levante que salió con rotaciones, pero esperábamos algo más, sobre todo por lo menos intentar empatar el partido. Creo que hay un tiro de Diego Pampín del Levante que da en el palo. Sí, al final del partido. En el 88 y poco más destacable que hizo el Levante. Sí, es básicamente lo que tú dices, el tiro al palo ese que fue al larguero o al palo, es que no me acuerdo exactamente ahora mismo, el anulado a Arriaga y eso básicamente, pero no es un partido en el que el Levante fuera superior ni se notara que fuera de primera división, así que de nuevo se ve como hay equipos de segunda división que a algún primera les hace temblar. Y aquí está el claro ejemplo, la Cultu se mete en los octavos de final y veremos qué equipo es el que se enfrenta a la Cultu en la siguiente ronda. El que lo pasó bastante mal es el Atlético de Madrid, que viajaba allí a Baleares. 2-3 ganó el Atlético de Madrid al Atlético de Baleares. La primera clara es cierto que sí que la tenían los locales, la verdad que la tuvieron clara, pero el Atleti sacó un buen 11 y por eso no perdonó básicamente, porque metió 2 goles además bastante seguiditos. El Baleares ponía el 1-2 y parecía que podía empatar porque estuvo a punto, tuvo varias, además apretó mucho la afición, estaba el campo a reventar. Y pudo llevárselo con alguna acción. Pero es verdad que Muso, por ejemplo, en portería estuvo muy bien. Paró muchísimo Muso. También falló un penalti al Atlético Baleares, que luego lo metería. Y eso también yo creo que les castigó bastante, aunque luego metieron otro, como he dicho. Y en definitiva, yo creo que es una clasificación no merecida para el Atlético de Madrid ante un segunda RFF. Yo también, yo creo que pienso un poco lo mismo. El partido del Atlético de Baleares es impecable. O sea, es un partido que hicieron de todo. De hecho, tuvieron incluso más opciones. Yo creo que el Atlético de Madrid, y un Atlético de Madrid que empezó ganando, pero que es que se podría haber puesto 2-2 si no, o sea, el tercero de Griezmann con el penalti fallado. Tuvo más oportunidades el Atlético Baleares y sobre todo más claras. Es un Primera Federación que estaba poniendo en problemas a un Atlético de Madrid. Es que al final deja mucho que desear. Yo creo que el partido sí que es cierto que rotó, ¿no? Jugó Julián, entró Coque en el 66, Pablo Barrios, Nico, o sea, hubo cambios tardíos de lo que es un poco el once titular, pero un Atlético que le costó mucho. Y si no hubiese fallado ese penalti, igual hablábamos de otro resultado. También podremos saber qué puede pasar, qué hubiese pasado en esa prórroga, porque el físico también condiciona mucho a estos equipos, pero bastante que dejó de que desear el Atlético de Madrid. Hombre, sí, la verdad que un segunda RCF como es el Atlético Baleares, que aunque en esta categoría va segundo, pero no deja de ser de la cuarta división española. Entonces yo creo que eso también el Atleti tenía que tirar un poco de eliminatorias que hay que ganar por oficio.
y la verdad que si no es por la calidad de Griezmann y si no es por alguna jugada puntual, se lo podía haber llevado perfectamente el Atlético Baleares. Si no falla el penalti ese, se lo llevan a prórroga y se llevan el partido. Y es que son 9 tiros que hizo el Atlético de Baleares a un primera división. Es que a mí me parece uno de los datos, yo creo que más sorprendentes del partido. Pero bueno, el Atlético de Madrid también se mete en la siguiente ronda que se estrenaba en la Copa, así que a octavos de final el equipo del Cholo. Ahora vamos a hablar del equipo de moda en España seguramente desde hace ya un par de años. Es que el Racing ganó 2-1 al Villarreal. Otra decepción más para el submarino amarillo, pero esta vez en Copa, perdiendo ante el Racing, que este año está en control crucero. Arana, que este año está acostumbrado a no salir de inicio normalmente, fue el encargado de marcar el doblete que regalaba otra ronda de Copa del Rey al Sardinero. 28 minutos solo le hicieron falta a Arana, que, vamos, yo creo que lo de la ley del ex ya está predestinado para todos los jugadores, un jugador completo descarte del Villarreal en su momento, que al final, pues como dicen, a todo el mundo el tiempo le pondrá en su lugar, y es que Arana, una eliminatoria frente al Villarreal y hace este doblete. El primero me parece un auténtico golazo, como define el jugador, y buen partido del Racing. El Sardinero aprieta mucho, está gustando mucho, y el Racing yo creo que es de esos equipos históricos que ya merece su momento, y aparte de la gran campaña que está haciendo en la segunda división española, que yo creo que es el claro candidato a, si mantiene este ritmo, ascender. El papel que puede llegar a hacer en Copa del Rey puede llegar a lejos si no se le complica o le toca a un equipo muy difícil en la siguiente ronda, y la verdad que tengo bastantes expectativas. Era un partido que a priori es difícil de predecir, porque el Villarreal sí que es cierto que en Liga también tiene un ritmo de crucero espectacular, en Champions estaba fastidiado, o sea, estaba decepcionando más, pero es que el partido, yo creo que era el partido de la jornada de esta Copa, y es que en 28 minutos lo resuelve el Racing de Santander, porque luego el Villarreal tuvo algunas, 5 tiros a puerta, 11 tiros fuera, pero no acabó marcando hasta el 86 con ese gol de Ayoce. Sí, es un tropezón para el Villarreal, sobre todo por la semana de la que vienen. Vienes de caer en Champions, en casa, partido muy duro. El fin de semana no juegas por temas climatológicos contra el Levante. Te llega la ronda de Copa del Rey y caes ante el Racing. Que es verdad que caes ante un Racing, que no estás cayendo ante a cualquier equipo, ¿sabes? Estás cayendo ante un histórico que está muy bien este año. De hecho, si tuviera que apostar por algún equipo que no sea de primera, que creo que va a llegar lejos en Copa, creo que me suscribo un poco a tus palabras, Jorge. Yo creo que es el Racing de Santander, el equipo que puede dar la campanada este año en la Copa del Rey. El Villarreal, que queda bastante tocado con esta eliminación. Ya el otro día con el Antoniano vimos que les costó, quizás el campo no estaba en sus mejores condiciones, pero les costó, se fueron a penaltis, y ya el otro día el Sardinero se les quedó grande, totalmente. Exactamente. Y otro partido que se fue un poco complicado. Sí. Se fue de madre el partido para los Osasuna. Ya lo vimos el otro día en la anterior ronda con el Ebro, con aquel 3-5, 8 goles en un partido, que eso habla mucho de las defensas, ¿no?, de ambos clubes que juegan. Y es que el Huesca cae en el Alcoraz 2-4 contra el Osasuna. De nuevo el Osasuna sufre para pasar. 6 goles en el partido. Tuvo que aparecer ante Budimir en prórroga para llevar a los rojillos a los octavos de final. Si no es por el punta, no sé de qué hablaríamos en este partido, quizás de unos penaltis. De hecho, es que Osasuna empezó perdiendo en el minuto 35 el partido. Raúl García, que no estaba teniendo muchísimos minutos en Liga, aprovechó las oportunidades que le está dando Alessio Lichi y marcó un doblete, y parecía que el partido se podía poner para Osasuna, pero todo se fue a la prórroga, y yo creo que un poco marcado por el físico. 15º va el Huesca en segunda división y le puso complicaciones. El Huesca luego no tiene mal equipo, además ir al Alcoraz es un estadio bastante complicado. Tiene gente, viejos roqueros como Sergi Enrich, por ejemplo, que se sabe que es un jugador que desgasta mucho las defensas, sabe fijar bien a los centrales. Eso también deja mucha entrada para los que vienen en segunda línea. Y sí que es verdad que se fueron a prórroga, y porque en la prórroga, pues eso, tiró también un poco de banquillo el Osasuna. Empezó a sacar, sobre todo, nombraba a Budimir porque es el jugador que entró en prórroga junto a Lucas Torró. Pero si no es por esos cambios, ojo lo que hubiera pasado. Yo creo que es un partido que se lleva a Osasuna, pero tampoco merecido. Creo que le quedan pocas rondas al equipo rojillo en Copa. Veremos al equipo que ya no le queda ninguna ronda porque acabó eliminado, y otra de las grandes sorpresas, para mí la mayor sorpresa, fue este Albacete-Celta. Qué bonita es la Copa del Rey, Jorge. Albacete-Celta, que quedaba 2-2 en el tiempo reglamentario, empataban, iban a los penaltis con un 3-0 para el Albacete. Claro, el Carlos Belmonte
tiene ganas de fútbol y el efecto Vallejo manda al Alba a los octavos. Cuando moría el partido y parecía que no había forma de que el Alba se clasificara o mandara el partido a la prórroga, apareció un tal Jesús Vallejo, maño de Zaragoza, que dijo: yo estoy aquí, y metió el 2-2. Besito en el escudo incluido. Y luego ya en penaltis un gran Raúl Lizoain, que luego lo dijo Jesús Vallejo, fue el que clasificó a los locales prácticamente porque hizo una tanda excepcional el meta del Alba. Para mí, que yo sí que pude ver el partido casi completo, empieza ganando el Albacete, remonta al Celta, que sí que estaba siendo superior en esos momentos. De hecho, yo pensaba que con la remontada del partido se lo iba a acabar llevando. Me gustó mucho Borja Iglesias en el partido. El Celta, hasta que no consiguió ese gol, también le costó el gol de Joel Lago de remate de cabeza. Pero lo que tú dices, al final Jesús Vallejo lo empata, aguantan la prórroga, se van a penaltis y sorprendente completamente que 3 del Celta, como Óscar Mingueza, como Hugo Álvarez, pero sobre todo como el gran Yago Aspas, fallaran 3 penaltis seguidos que acaban clasificando al Albacete. Es cierto que el Alba se guardó cosas, no salió con la alineación principal, yo creo que porque también en Liga no están del todo cómodos, no están muy por encima del descenso, y también eso les ha hecho un poco llegar a la Copa como realmente este torneo nos merece la pena o no. Pero es cierto que hicieron cambios. Vallejo entró en el minuto 62 y la verdad que en media horita llegó Vallejo y marcó el gol que clasifica al Alba a la próxima ronda de Copa. Creo que le viene bien al Celta esta eliminación de cara a sus aspiraciones europeas. Creo que le viene bien al equipo vigués. Exactamente. Y sorpresa que vimos con el Albacete y pasamos a sorpresa que casi podía haber habido Sí. en el Talavera Real Madrid. Efectivamente, Talavera-Real Madrid, a priori un duelo en el que el Madrid era superior y debía llevarse el partido con creces, pero como yo digo siempre, en la Copa del Rey nunca se sabe lo que pasa. Y es que 2-3, sufrido para el Real Madrid, que hasta el último minuto estuvieron sufriendo, recordamos, con el gol de Di Renzo en el 91, pero que tuvo varias. Tuvo de hecho la última, que si no me equivoco saca Lunin, que más de uno en el Madrid, tanto en oficinas como en el banquillo, tragó saliva, porque estuvo a puntito de mandar el partido a la prórroga al equipo de Castilla-La Mancha. Yo no conocía cómo jugaba el Talavera, así que me sorprendió la eliminación al Málaga en la ronda anterior. Tengo un amigo que se llama Carlos, que sí que es de Talavera, le gusta mucho y me dijo: a mí me gusta mucho cómo juegan, en Liga tampoco están haciendo un papel excepcional, pero yo creo que puede haber sorpresa. Y es que para mí la hubo, o sea, espectacular Sí. el partido del Talavera, el partido de Jaime del portero, excepto aquel error que tiene en el último gol que acaba marcando Mbappé en el 88, pero es que es espectacular el partido del Talavera. De hecho, luego saca una Lunin en los últimos minutos, el gol que prácticamente era un golazo de falta, que acabó en gol luego del Talavera en el 91, un penalti que yo creo que no le pitaron ni le robaron al Talavera. Un papel del equipo de Xabi Alonso para mí bastante malo y bastante decepcionante contra un equipo al que debería haber sido muy superior, y es que le hizo 6 tiros a puerta el Talavera. O sea, que es que por lo menos para mí fue un partido de lo más sorprendente. Iba sin ninguna expectativa porque el Real Madrid pues parece muy superior y parece que le iba a ganar muy fácil el partido, y de hecho así empezó pareciendo aunque le costó, pero acabó marcando pues el penalti y luego el 0-2, pero el partido se complicó un poco más de la cuenta. Se le complicó al Real Madrid, que no, tampoco se guardaba mucho en el banquillo, porque salió con Mbappé arriba, con Endrick arriba, en fin, que no sacó una alineación llena, plagada de jóvenes del Castilla. Y se le pudo complicar el partido. Si no es por Mbappé y demás, se le pudo complicar. Es verdad que en juego el Madrid sí que tenía el balón, porque el Talavera quizás se lo cedió, pero en términos de estadísticas en cuanto a tiros a puerta y demás, si ves el partido, pudieron caer goles para ambos lados, sobre todo para el lado del Talavera, si no es por un grandioso Lunin. Y había muchas dudas de si, por ejemplo, se iba a llevar a Mbappé. Al final Xabi Alonso le echó, por decirlo así, narices, se lo acaba llevándose el partido de esta forma un poco incluso épica, porque tampoco es que el Madrid dijeras que ganó sobrado. Así que yo creo que muchas dudas para el conjunto blanco. No sé si tienes tú algo más que añadir del partido. Yo creo que de nuevo la figura que salva al Madrid es Kylian Mbappé, que se está echando el equipo a la espalda en todas las competiciones, no tiene descanso. No sé si esto le puede venir bien a él físicamente o puede ser un lastre de cara a los meses como enero y febrero, que son duros. Y hoy sí, como no sé cuántas veces más vamos a poder hablar del Talavera en este programa,
Pues ya aprovecho, porque el otro día me decían que hablas del Talavera, les mandamos un saludo un poco así general. Hoy ya os lo mando específico, pues tanto a Carlos como a Pedro como a Marta, para que sepáis que nos acordamos de vosotros, Sí. os acordamos mucho del Talavera, sobre todo que se hace grandes papeles. Ojalá hubiese seguido la competición, así que un saludo desde aquí, desde Pelotazo en la Cara. Sí, hombre, el Talavera es verdad que no está haciendo muy buena temporada este año, no está firmando buena campaña, pero es como digo con el Orense, parece que los que peor campaña están firmando en la presente competición, en su competición liguera, Se crecen en Copa. se crecen en Copa. Como jugadores sí que me encuentro por aquí a Nahuel Arroyo, que le recuerdo de su pasado en el Córdoba, que estuvo en la 2021 y también estuvo en la Cultu jugando justo la temporada después. Sí tiene algún nombre, tiene jugadores que están acostumbrados a estas A categorías. mí me gustaron mucho dos. Uno, el mediocentro Pitu Sí. y el delantero, Di Renzo. Vamos, fueron los que Pitu más. Doncel, este estuvo aquí en Unionistas, estuvo aquí en Salamanca en Unionistas, Pitu Doncel. Hombre, el Talavera sí es verdad que es lo que yo digo, en Liga lo está pasando un poquito mal y parece que se creció en Copa ante el Real Madrid, pero bueno, pasa el Real Madrid, pero la anécdota para la gente de allí queda de que han visto un partido contra el Real Madrid. Y nos vamos directamente al partido que decía yo un poco aburrido, quizás el Alavés-Sevilla, porque se lo llevaba el equipo de Álava, el equipo vasco, se llevó el partido por 1-0 con un solitario gol de Carlos Vicente desde los 11 metros y el Sevilla que queda fuera de la Copa del Rey y ahora mismo solo tiene la Liga en el horizonte. No sé si esto es bueno o malo, yo creo que ha caído mal para la afición la eliminación para el equipo de Sevilla, para el equipo de Nervión. Yo creo que podía haber sido un poco el resultado que hubiese sido un partido de Liga, porque es un poco lo que pasó. El Alavés en casa es un poquito mejor que lo que estaba mostrando el Sevilla, y sí que es cierto que el Sevilla venía mejor, pero yo creo que es el resultado acertado. Un Alavés que fue, lo que digo, un pelín, un poquito de margen por encima del conjunto Sí. andaluz, y es lo que se queda, un resultado muy corto, partido que un poco que destacar, poco que decir, el gol de Carlos Vicente, y Alavés a la siguiente ronda, Sevilla que se queda prácticamente ya sin nada para esta temporada, porque es salvar su culo un poco en la liga, y poco que decir. Fue un partido que yo creo que estuvo en el medio del campo sobre todo y si nos damos cuenta el Sevilla sacó sobre todo un centro del campo bastante experimental o ya no experimental, de jugadores que no están teniendo muchos minutos. Vimos a Joan Jordán, que sabemos que el Sevilla lo ha desplazado totalmente al banquillo, disputó minutos con Manu Bueno en el centro del campo, que tampoco está teniendo minutos este año, y quizás el Alavés con un Antonio Blanco espectacular se consiguió quedar con el centro del campo. Yo creo que es donde estuvo esta eliminatoria que de dos primeras divisiones, que se queda el Alavés, que se mete en los octavos de final, equipo también que dio la sorpresa aquel año, colándose en la final contra el FC Barcelona. Nos vamos directamente a una sorpresa porque el Burgos le metió 3, ni más ni menos, al Geta. 3-1 Burgos-Getafe en el plantío, partido que resolvió el equipo local, el equipo castellano-leonés, y el Geta de Bordalás que queda fuera de la Copa del Rey. Y es que le metió 3 porque para mí por lo menos fue mejor. El Burgos estaba teniendo yo creo que un poco la iniciativa del partido, cuando fue un poco que decayó un poco porque el Getafe intentó poner algo de por medio. Golazo de Alex Sancris, que pidió perdón por su pasado en el Burgos. Qué golazo desde la frontal del área, tenéis que verlo porque lo mete por toda la escuadra. Y al final de la primera parte es un penalti por mano que le pitan al Burgos, lo acaba convirtiendo, y a partir de ahí es todo para arriba con la segunda parte que hizo. No sé, yo de verdad que yo creo que soy brujo. En cuanto vi el gol de penalti, dije, yo creo que el Burgos está siendo mejor, Sí. y lo va a ganar. Luego Íñigo Córdoba, que hace un doblete, el primero a pase de aquel Víctor Mollejo, ese jugador calvito que pasó Justo por la ese. cantera del Atlético de Madrid, y la verdad que muy buen papel del Burgos en el plantío, que es fuerte. Y Quería hablar justo de Víctor Mollejo, lo comentabas, un jugador que me gusta mucho, me gustó sobre todo en su pasado maño en el Zaragoza, que hizo buenas temporadas, y ahora está en el Burgos, que no está disputando quizás los minutos que él desearía, pero cuando le dan oportunidades, por ejemplo en Copa contra todo un Getafe, se vio muy participativo, sobre todo más que como delantero, como enganche, recibiendo balones. Además es muy bullicioso, le gusta tener balón, le gusta buscar, le gusta jugar, y la verdad que el Burgos se lleva la clasificatoria, otro segunda división más que se mete en los octavos, y no sé, es lo que esta Copa del Rey al final nos deja cosas así. Sexto en Liga, además, el equipo burgalés, así que seguramente tengamos unos bonitos partidos en los octavos de final. El otro partido en el que pensábamos que el Mata Gigantes, el Orense, iba a clasificarse, es en el Orense Athletic Club, que para lástima del equipo local, del equipo gallego,
perdió 0-1 en prórroga contra los Leones, que sufrieron bastante hasta que llegó el gol que dio la clasificación. Exactamente, poco que podemos decir. Es que al final se le complicó bastante, acabó ganándolo. Jaureguizar al final yo creo que tuvo que salvar el partido en la prórroga. Fue un partido muy vacío, yo creo que de todo, tampoco hubo ninguna clara. O sea, se lo lleva el Atleti porque acaba de siendo superior en la prórroga, pero es que no puedes jugar así contra un Ourense. Sí que es cierto que fuera de casa te puede costar porque los estadios aprietan, pero me parece que mal papel del equipo de Ernesto Valverde. Y más aún cuando sales con una alineación que tampoco te guardabas mucho. Volvía Iñaki Williams, que además con el brazalete de capitán, a la Copa del Rey. Y iba un poco con Guruceta arriba y Zeta, Sancet, demás. O sea, no iban con una alineación para nada muy suplente, salvo en portería con Alex Padilla. Y se les complicó. De hecho, es eso, hasta la prórroga no llegaría el gol. Sí que lo intentaron, sí que las tuvieron, se notaba superioridad por parte del equipo de Ernesto Valverde, pero no concretaban el gol, que yo creo que es un poco también lo que a veces le falta al Athletic Club. Ese gol, esa pólvora arriba, no sé qué es lo que pasa. Pero bueno, al final se clasifican, es un equipo copero, seguramente lo tengamos en semifinales o en la final, y a octavos de final el equipo de los Leones. El partido que fue muy bonito y que comentaba yo en la previa que tenía bastantes reencuentros, sobre todo de hace años que no se enfrentaban, fue el Murcia-Betis. 0-2 se lo llevaba el equipo verde y blanco con un gol en propia puerta y otro de penalti, ¿no? Exactamente. Yo creo que el estadio más complicado de todos los que había de los equipos pequeños de Primera Federación, porque sorprende que el Real Murcia tenga un estadio así y esté en esa competición, pero el Betis yo creo que un poco también cumple. Sí que es cierto que algunos cambios en la alineación, por ejemplo Sergi Altimira, Ángel Ortiz en el lateral derecho, el Chimi, pero el Betis cumple, se lleva el partido 0-2, tampoco le puso en demasiados aprietos el Real Murcia, y otra ronda más que pasa el equipo. Sí, otra rondita más para el Real Betis Balompié, que sabemos que también le gusta mucho la copita, es que son equipos coperos, se les nota. Y el Murcia tampoco salía con todo, se guardó de hecho a Pedro Benito, que no disputó ni un minuto, y pensábamos, ¿te acuerdas? Que iba a jugar, que jugaría, y al final no, sacó arriba a Flacus, y por una banda estaba también Pedro León, viejo rockero también, que jugó con Murcia titular, y al final el Betis, bueno, con un penalti y con un gol en propia. Bueno, son clasificaciones que tienes que hacer de una forma u otra, como decía el otro, como si metes el balón con el culo, tiene que entrar. Y al final se lo lleva el equipo de Pellegrini, que se mete en otra ronda más y se mantiene vivo en las 3 competiciones. Y ya para cerrar un poquito de este especial Copa, ya que estamos en los octavos de Copa del Rey a expensas un poco de ese Granada Rayo y de lo que pueda pasar, predicciones de lo que creemos que va a acabar siendo esta competición a 19 de diciembre, con todo lo que queda por delante, con toda la liga que queda, con todos el rodaje que van a tener los equipos. ¿Ganador, Fabio? Yo para mí, es cierto que es pronto porque queda mucho que jugar, pero para mí este año la Copa del Rey creo que se la va a llevar el FC Barcelona. Creo que está muy fuerte en Copa, tiene mucho banquillo y quizás si veo un competidor como por ejemplo el Madrid, creo que le falta eso, banquillo. Creo que el Barça se la lleva. Yo creo que el Madrid va a ser eliminado antes que pronto, porque, o sea, más pronto que tarde, porque el juego del equipo no es bueno, y a no ser que cambie algo, probablemente pues se vaya eliminado, porque si se le complica un Talavera, ¿cómo no se le va a complicar un equipo de primera división que tenga ganas de eliminar a un grande? Así que, como tú dices, yo creo que puede haber equipos interesantes que al final han acabado clasificando. Por ejemplo, el Atlético de Madrid me parece que también tiene buena plantilla. Incluso el Betis, yo creo que puede dar sorpresa de esas Copas del Rey que hemos visto que las acaban ganando equipos de media tabla. Así que yo creo que es un poquito por donde pueden ir los ganadores. Yo apostaría por esos 3, pero también te recojo la idea de que puede ser el FC Barcelona el que gane la Copa del Rey este año. Sí, este año creo que meto al Barça sobre todo por tema fondo de plantilla, y es el que veo más regular en las 3 competiciones, ¿vale? Porque hay muchos que es verdad que están muy bien en una, pero no en las demás. Y te quería decir, Jorge, sorpresa, revelación, equipo revelación, yo te tiro mi nombre, Racing de Santander. Si es que parece que venimos con las ideas copiadas, es que es el mejor, pero para cambiarte un poco, yo creo que el Burgos también va a dar mucho que decir. Burgos y Racing. Y lo comentaremos dentro de unos episodios. ¿El Racing hasta qué ronda crees que va a llegar? ¿Hasta qué para ti qué sería sorpresa? Lo has dicho antes tú, creo que depende mucho de quién le toque en esta ronda, pero yo creo que el Racing se mete en semifinales. Yo creo que también. Yo creo que el Racing sí puede llegar. Va a hacerse un Mirandés, va a hacerse ahí una clasificación guapa, tipo segunda. Y bueno, a ver, que
por ejemplo, el Granada-Rayo, que lo veremos el 6 de enero, cuidado, porque lo decía yo antes, los equipos que parece que peor van en su liga, Sí. el Granada, que está muy mal este año, la verdad, puede que dé la sorpresa, pero yo, equipo sorpresa Racing, tú dices Burgos, ganador Barça, y tú dices ahí Barça, Atleti y Betis. Exactamente. A mí me gustaría mucho que algún equipo de segunda división, que esta copa, que no se quedase todo en primera y algún equipo de verdad diese la sorpresa y viésemos una copa interesante lo que resta de la competición. ¿No firmabas tú un Betis Racing en la final? A ver, Partido bonito. firmarlo, yo creo que no lo firmaba porque es algo muy complicado. Yo creo que si llega a la final será alguno de los más grandes contra un equipo de primera división. Sorpresa, sí. Dudo que el Racing llegue, pero yo creo que a semifinales sí que acabará llegando. Sí. Sí, más que nada porque también yo creo que tienen que pensar que el objetivo realmente que tienen es ascender, más que ganar la Copa del Rey o plantarse en una buena ronda de Copa del Rey. Entonces yo creo que ahí es donde puede el Racing estar un poco En la pomada. Por eso yo también he tirado un poco al Burgos. Ya, es cierto que es verdad que el Racing tiene otras aspiraciones. Pero bueno, vemos como de nuevo la Copa nos regala estos momentos y estos partidos. Y bueno, solo con este especial de Copa, que es lo que queremos tratar en este episodio, nos despedimos dando las gracias como siempre a todos los que estáis al otro lado, que sois los que hacéis que sigamos aquí confiando en esto. Y bueno, poco más que decir, nos encanta hablar del deporte rey, como digo siempre, del fútbol, y esperemos estar aquí semana tras semana. Exactamente, seguirnos en nuestras redes sociales, las que os hemos comentado al principio y las que tenéis por aquí abajo, sobre todo Instagram, por si queréis ganar ese regalito de la mano de Chauen para el domingo 4:15 Villarreal-Barça, poner vuestra porra en Instagram y podréis ganar pues un regalito. Así que poco que comentaros, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais y porque nos sigáis viendo pues todas estas navidades con pelotazo en la cara. Pues eso es, Jorge, no podría decirlo mejor. Así que desde aquí nos despedimos y nos vemos otro día más con más fútbol. ¡Hasta luego!